Palabra, y no sé si podemos poner ese gráfico, Armando, que te mandé, porque he recibido esta revista, que es una revista que publica la Sociedad Bíblica. La Sociedad Bíblica es una organización a nivel mundial que se dedica pues a traducir la Biblia de sus idiomas originales a los idiomas que se hablan hoy en día en el mundo y a distribuirla. Y en los últimos días, semanas y meses hemos visto imágenes en televisión de miles, de cientos de miles, de millones de personas que huyen con lo opuesto. Y muchas de esas personas huyen porque los quieren matar, porque han cometido un tremendo delito, y es el de convertirse a Cristo, el de creer en el Señor. Y esta revista que yo he recibido ayer tiene tantos datos tan interesantes que yo dije, Señor, yo tengo que compartir esto con la iglesia, porque a veces aquí como que vivimos, no sé, en una especie de burbuja, nadie se mete con nosotros, no estamos sufriendo persecución, pero en muchos países nuestros hermanos tienen que huir, dejar su casa, dejar su trabajo, dejar su coche, dejar sus ropas, dejar todo y marcharse con lo opuesto, buscándose la vida. Y esta sociedad, la sociedad bíblica, que por supuesto también aquí está en España, pues se dedica a llevarle Biblias y ayuda material, no solamente espiritual, a todos estos refugiados que hay por el mundo, ¿no? No sé si tenemos ahí el gráfico. Vamos a bajar un poquito la luz para que los hermanos lo puedan ver bien. Yo no sé si se puede ver bien, pero yo les voy a dar unos datos que realmente me llamaron muchísimo la atención. Son 6 países: Siria, Irak, la India, arriba, Egipto, Laos y Nigeria. Fíjense qué datos tan interesantes acerca de cómo la Biblia se está distribuyendo por todas partes del mundo. Después vamos a leer también algunos versículos, ya a algunos hermanos les he dado un papelito antes del culto. Por ejemplo, en Siria, el país arriba a la izquierda, a la derecha de ustedes, en el año 2011, se distribuyeron 19.000 porciones de la Escritura. Puede ser la Biblia completa, el Nuevo Testamento, algún evangelio. Total, 19.000 porciones de la Escritura. Pero fijaros el incremento de un 758% desde el 2011 al 2012, donde se distribuyeron más de 163.000, es decir, de 19.000 a 163.000 porciones de la Biblia. Un país que está siendo arrasado, un país que lleva años en una guerra civil, un país que ellos mismos lo están destruyendo, y un país donde la Biblia nos habla muchísimo. Recuerden que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se enteró de que había una comunidad de cristianos en Damasco, estamos hablando hace 2000 años atrás, y él iba hacia Damasco a matar a los cristianos, y en ese camino se le aparece el Señor y él tiene un encuentro con el Señor que le transformó la vida, ¿no? En ese país se han repartido más de 163.000 porciones de la Biblia. En Irak, el país de abajo, un país que en la Biblia se llamaba Babilonia. Siria se sigue llamando igual que en los tiempos de la Biblia, pero en los tiempos de la Biblia se llamaba Babilonia, cuya capital era Nínive, ¿sí? También se le conoce como Babel. Babel significa confusión, lugar o ciudad de confusión. Allí entre el Tigris y el Éufrates, en lo que se llama Mesopotamia, allí estaba el jardín del Edén. Allí empezaba el jardín del Edén hasta toda la luna fértil que todos conocemos, todo ese territorio, ¿no?, de Oriente Medio. Pues en ese lugar donde estuvo el profeta Daniel, donde estuvo el pueblo de Israel cautivo 70 años y donde hoy en día es un desierto y es un país que está totalmente desarmado, un país que está totalmente destruido en todos los sentidos, pues en el año 2011 se repartieron un poquito más de 28.000, poco realmente, 28.000 porciones de la Biblia. Pero al año siguiente, en el 2012, más de 66.000 porciones de la Biblia. Algunos pensarán que es fácil ir allí y ponerte en una esquina a repartir Biblias, pero nada que ver, si tú te vas ahora mismo como creyente a uno de estos países, a uno cualquiera de estos, pues corres peligro de muerte. Te cortan los brazos, la cabeza, te queman, te crucifican. Así que salir a la calle a repartir una Biblia, un Nuevo Testamento, o simplemente decir que te identificas con el Señor, con Cristo, con su palabra, eres hombre muerto. Por lo tanto, colocar en las manos de los iraquíes más de 66.000 porciones de la Biblia es un auténtico milagro, ¿no? Digo todo esto para que ustedes vean cómo el hombre no ha podido jamás destruir la bendita palabra de Dios. Después les voy a contar una anécdota también, pero seguimos. En la India,
un país inmenso, un país donde hay muchísimas religiones y más de 100 millones de habitantes, pues se repartieron más de 22 millones de porciones de la Escritura en el año 2011, pero al año siguiente más de 27 millones de porciones de la Biblia. Estamos hablando de cifras astronómicas. Por ejemplo, en Egipto, un país que mantiene el nombre de la Biblia, aunque dije en una ocasión que el nombre bíblico para Egipto es Mitzraim, que significa lugar estrecho, lugar de apretura. Es un lugar que aparentemente ofrecía todo a cambio de nada, pero luego te convertía en esclavo. De hecho, Egipto en la Biblia simboliza o tipifica el sistema del mundo, el sistema en el cual estamos viviendo nosotros hoy en día. Que tanto tienes, tanto vales. Que al principio todo muy bonito, al principio todo a cambio de nada, y después Egipto se termina convirtiendo en una cárcel que te destruye tu economía, tu familia, tu salud, etcétera, etcétera. Podríamos hablar horas acerca de lo que representa Egipto, ¿no? Pues en Egipto, en el año 2011 se repartieron más de 2.260.000 porciones de la Biblia. Al año siguiente, casi 3 millones, 2.824.000, en un país donde los cristianos, que son allí generalmente los que llaman los cristianos coptos, pues están sufriendo terribles persecuciones. Porque déjenme decirles que el 88%, esto es tremendo, por si acaso usted no lo sabía, el 88% de la gente que hoy en día es perseguida, son perseguidos fundamentalmente no por cuestiones políticas o ideológicas, sino por cuestiones de tipo de religión. Es decir, usted no ve en ningún país donde los cristianos están persiguiendo y matando a musulmanes, en ninguno. No hay ningún país de la tierra donde los cristianos se han armado y deciden ir a por los musulmanes y acabar con ellos. Ninguno. Sin embargo, sí hay millones de musulmanes y de personas que se han comprometido delante de su Dios a acabar definitivamente con dos colectivos. Los cristianos, da igual si son evangélicos, bautistas, pentecostales, católicos, porque ellos meten a todos en el mismo saco, y a los judíos. De hecho, por si alguien no lo sabe, en el famoso Corán, el famoso libro sagrado del musulmán, se dice que cada 10 años se tiene que producir una especie de yihad. La yihad en árabe significa guerra, que algunos en su época la interpretaron como una guerra contra los deseos de la carne, contra la avaricia, pero que otros la han interpretado como una guerra literal y que hay que matar para poder llegar a la presencia de Dios. Es decir, el Corán está basado en la muerte, no en la vida. La palabra misericordia, la palabra perdón, la palabra amor, la palabra piedad, no aparece en el Corán. Son palabras que en la Biblia aparecen continuamente. Dice el Padre Nuestro, una parte del Padre Nuestro que dice, y perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dice, y bendecid a los que os maldicen, bendecid aunque os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si la Biblia es un libro que te enseña a ir en contra del ego humano, en contra de la venganza, en contra del odio, en contra de la muerte. La Biblia es un culto a la vida, un culto al amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en la cultura del Islam es todo, pero al revés. En vez de dar un culto a la vida, es un culto a la muerte, etcétera, etcétera. Tenemos el país de Laos, un país donde en el año 2011 se repartieron, fíjate qué cifra tan pequeñita, ¿no? Unos 7.985 porciones de la Biblia, que lo tenemos aquí a la derecha, y sin embargo, de 7.800 se pasó a más de 20.000 porciones de la Biblia repartidas en tan solo un año. Tenemos Nigeria, un país que últimamente se ha oído hablar muchísimo porque es un país donde los musulmanes se han propuesto arrasar totalmente con el colectivo de los cristianos. De hecho, aquí en la revista, después se la puedo dejar para que la vean, hay algunas fotografías de iglesias que han sido incendiadas y bueno, se cuentan cosas tremendas. En ese país se pasó de 7.600.000 y pico porciones de la Biblia a más de 8.100.000. Es decir, cuento todas estas cosas porque la Biblia sigue siendo, le pese a quien le pese, el libro más distribuido, el libro más leído, el libro
que no hay forma de destruirlo. Si no hay forma de destruir con este libro. Y es que no es un libro normal y corriente. Sí, ya sé que tiene una encuadernación, unas páginas, ¿verdad? Está hecho con papel, como cualquier libro, con tinta, pero la Biblia es un libro vivo. Yo particularmente llevo más de 34 años, sí, ya más de 34 años leyéndolo todos los días. Y yo soy un tipo de persona que, como haga muchas veces una cosa, tengo que orar para que el Señor me ayude a no caer en rutina, porque no soporto la rutina, no soporto el hacer una cosa porque hay que hacerla y cumplir. No. Le puedo asegurar que si he estado las últimas 3 décadas o más de mi vida leyendo cada día horas y horas este libro, es porque no aburre, y sé lo que le estoy diciendo. Cualquier porción que usted me diga de la Biblia, yo la he leído cientos de veces. No sé, el Antiguo Testamento, los Evangelios, el Apocalipsis, el libro de Daniel, los Salmos, me lo he leído cientos de veces. Pero sin embargo, no es un libro que aburre, no es un libro que cansa, es un libro vivo porque es la pura y divina palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un libro que se anticipa en el tiempo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos el otro día de un personaje, Ciro, el famoso rey Ciro, que no era judío? En el libro de Isaías dijimos que a través del profeta Isaías, porque una de las cosas maravillosas que tiene la Biblia, que no tiene ningún libro, dicho sea de paso, es cómo se anticipa en el tiempo y pronostica y profetiza cosas que van a ocurrir a veces con cientos o con miles de años de anticipación. Pues fijaros que se decía 200 años antes del nacimiento de este personaje que iba a nacer un hombre que sería un rey importante en el imperio de los medos y de los persas, que sus padres le pondrían el nombre de Ciro y que permitiría a las tribus que estaban en aquel momento cautivas en aquel lugar, que era la tribu de Judá y de Benjamín, volver a su tierra. Pero no solamente les iba a dar la libertad de poder volver a su país, sino que iba a financiar de su bolsillo los costos de todo lo que implicaba reconstruir una ciudad, reconstruir un templo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede saber esto 200 años antes de que acontezca? Pues así fue. Pero es que ayer justamente estaba leyendo una porción de la cual voy a hablar el domingo, de un profeta que recibe una orden del Señor de ir a un sitio a decir algo, y le dice el Señor: no comas nada, no bebas nada, tú hablas lo que tienes que decir, te das la media vuelta y te vas. Y por el camino vino otro supuesto profeta y le dijo: no, a mí el Señor me dice que sí, que puedes volver, puedes comer, puedes beber agua y no te va a pasar nada. Y bueno, vamos a ver lo que pasó. Y entonces ahí se da una palabra profética que se cumplió 300 años después. Si nos quedamos con la boca abierta con la profecía de Ciro, cuando les cuente el domingo la que les estoy comentando ahora, son 100 años más. Es decir, hay cosas que aún no han ocurrido que ya la Biblia las pronostica. Por ejemplo, podríamos poner miles de ejemplos, pero no estamos aquí para dar datos y cifras para volvernos locos, sino simplemente para que se den cuenta que esto que tenemos en las manos es algo sagrado, es algo matemáticamente perfecto. Pues en el año 70, escuchen, 70 después de Cristo, no en 1970, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, el templo fue arrasado, y un emperador romano al poco tiempo le cambió el nombre al país y le dijo: ¿este país cómo se llama? Israel. A partir de ahora no se va a llamar Israel, se va a llamar Filistea. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Cómo se llama esta ciudad? Jerusalén, ciudad de paz. De eso nada. A partir de ahora se va a llamar Aelia Capitolina. Y le cambió el nombre al país, le cambió el nombre a la ciudad, destruyó todo, pero la Biblia profetizaba que en un día, esto no ha ocurrido nunca, que en un día ese país como que se levantaría cual ave fénix de las cenizas y se volvería otra vez a parar ante el asombro del mundo y volvería a llamarse Israel y su capital se llamaría Jerusalén, ciudad de paz. Eso fue en el año 70 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues mire, hermano, algunos de los que están aquí
A lo mejor ya habían nacido, otros no. Pero en mayo, en el mes de mayo, creo que fue a las 4:30 de la tarde, del año 1948, Israel se levantó otra vez. Y desde 1948 hasta hoy, 2014, ahí hay un país que le pese a quien le pese, le guste a quien no le guste. Ahí hay un país con su bandera, con su himno, con sus costumbres, con sus pros y con sus contras, que se llama Israel, cuya capital se llama Jerusalén. La han intentado destruir, ya te digo, en 5, 6 o 7 veces. 5 países en una guerra, 5 países armados hasta los dientes, se unieron para pelear con ese pequeño pueblo, ese pequeño país, y esas 5 potencias quedaron totalmente destruidas. Hasta el día de hoy no han levantado cabeza. El 75% de los premios Nobel de la Paz y de todo, de ciencia, de matemáticas, de medicina, todos son procedentes de ese país. El móvil que usted hizo, que usted tiene, ¿quién lo creó? Un judío. La televisión, un judío. La radio, un judío. El internet, un judío. Tantas y tantas cosas, porque dice la Biblia que el Señor bendeciría a esa tierra y bendeciría a todas las naciones del mundo. Un país donde usted puede sembrar en el desierto, hermano. Escúcheme bien. En pleno desierto, a 50 grados de temperatura a la sombra, y cosechar las mejores sandías, melones y naranjas del mundo. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedes? Y tú pasas una barrera y estás allí y tienen campos, tienen agua, tienen de todo, y las lechugas están así, están todas podridas. Y te vas aquí, pero en cuestión de 1 metro, ¿eh? De 1 metro, no es que tienes que viajar 200 kilómetros, pues si viajas 200 kilómetros sales del país. Y cruzas una valla y allí hay una vida, una abundancia, un olor, un aroma, y aquí medio metro no lo hay. Hermanos, son cosas que la Biblia profetizaba, y una de las cosas que la Biblia profetiza es que Israel se levantaría y que volvería a reconstruir su templo. Y hay tantas y tantas cosas, por eso yo siempre digo, lean la Biblia, porque fijaros que incluso hay algunos versículos que se van a leer esta tarde, y yo quería que se leyeran en alta voz, porque estamos grabando. Escuchen estos versículos, por favor. Tenemos, por ejemplo, en el libro de San Juan, el capítulo 5, y los que vayan a leer, si pueden pasar un segundito aquí, por ejemplo, Juan 5:39, yo voy llamando por los versículos, ¿sí? Juan 5:39, ¿quién lo tiene? ¿Quién? O Matías, si me haces el favor de ir pasando el micrófono a la gente, y así, ven, vale, toma. Escuchen ese versículo. Ese versículo es muy interesante, presten atención, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son palabras de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras. Ahora, yo sé que nosotros en nuestro lenguaje diario y cotidiano, la palabra escudriñar nos suena raro, porque no es una palabra que vulgarmente se usa, ¿sí o no? Pero la palabra escudriñar, en su texto original, escuche lo que significa. Significa indagar, significa averiguar, preguntar con interés acerca de algo o de alguien, investigar, estudiar, consultar. Entonces, con todos estos sinónimos, usted puede darse cuenta de lo que Jesucristo está pidiéndonos a nosotros. Estudien las Escrituras, averigüen la verdad, que no todo es la verdad. Ah, no. ¿Cómo que todo no es la verdad? No. Hay gente que dice, bueno, no importa, total, lo importante es ser bueno. ¿Y usted cree que usted puede ser bueno? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo soy bueno? Pues seguro. ¿Tú nunca has mentido? ¿Nunca has robado? Hay cosas que ni tu mujer sabe que tú has hecho. Hay cosas que ni tu marido sabe que tú has pensado o hecho. Hay cosas que tú has hecho, has pensado o anhelado que te las vas a llevar a la tumba. Y si piensas un momento en ellas, jamás se te ocurriría decir, yo soy bueno. Mejor quedarnos callados. Por eso cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra que no es cualquier religión. Bueno, de hecho no hay ninguna religión verdadera, dicho sea de paso. ¿Pero cuál es la religión verdadera? ¿Jesucristo qué era? ¿Mormón? ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo con una camisa blanca, con una chapa aquí? Yeshua HaMashiach. ¿Jesucristo no era testigo de Jehová? ¿Jesucristo era santero? ¿Era evangélico? ¿Era católico? Jesucristo era Dios, amigo. Él no vino a traer religiones. Por eso él dice, escudriñen las Escrituras, averigüen en el mapa
¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Porque una de las señales de los últimos tiempos es que van a mezclar verdades con mentiras, cosa tremenda. Por eso él dice, escudriñad, averiguad, consulten las Escrituras si quieren conocerme a mí. ¿Vale? Tenemos otro versículo en Juan también, el 20. Juan 20, 30 y 31. Aquí, Carmen, por favor, preste atención a este versículo, muy bueno. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero están escritos para que creáis que Jesús es Cristo, Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hay muchas cosas que Jesús enseñó, muchos milagros que él hizo, que lógicamente no están escritos en la Biblia. Juan dice, si yo me hubiera dedicado a escribir una por una las cosas que yo le vi hacer, las cosas que él dijo, las cosas que él enseñó, en el mundo no cabrían los libros. Esto es un pequeño resumen, pero fíjense lo que dice. Pero con este pequeño resumen es más que suficiente para creer en Él, para enamorarte de Él y para servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que lean la palabra, porque yo lamentablemente no me crié en un hogar donde se fomentaba el estudio de la palabra, sino todo lo contrario. Nunca tuve ningún interés por estudiar la Biblia, jamás. Me parecía algo absurdo. Sin embargo, cuando comencé a leer la palabra de Dios, cuando comencé a leer la Biblia, pues no la he soltado, hasta el día de hoy, porque realmente es una joya, es una auténtica maravilla, ¿no? Vamos a Lucas 24, 27. ¿Quién lo tiene? Carmen, aquí también. De Carmen a Carmen y tiro porque me toca. Jesús entonces les dijo, qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. Sigue. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Así es. Sí, el Señor Jesucristo resucita, se encuentra con dos discípulos desanimados. ¿Tú no has estado nunca desanimado? ¿Nunca has estado triste, preocupado? Ahora se encuentra el Señor a dos discípulos y le dice, ¿qué os pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Que estamos fatal? ¿Estamos mal? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Tú no sabes lo que ha pasado estos días en Jerusalén? Mira, lo que ha pasado es que nosotros creímos en un hombre que creíamos que era el Mesías, el verdadero, el auténtico. Dejamos todo, casa, mujer, familia, trabajo, todo, para seguirle a él 3 años. Era una maravilla viajar y conocer a ese hombre. Y resulta que cuando creíamos que era el que nos iba a ayudar en todo, resulta que cogen los romanos y lo matan. Y por eso estamos mal, porque todas nuestras expectativas, todas nuestras ilusiones y esperanzas se han roto, se han venido abajo como un castillo de naipes. Y el Señor se les queda mirando y le dice, pero mira que sois tercos y cerrados de mollera, ¿Es que acaso no se dan cuenta ustedes que todo lo que aconteció, que todo lo que me pasó estaba escrito? Es que todo salió perfecto, nada sobra, nada falta, todo salió como tenía que salir. Y dice que comenzó desde Moisés, es una forma de decir desde la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el Humash, el Pentateuco, pasando por todos los profetas, pasando por todos los salmos, le fue diciendo, mira, este salmo decía esto, esto y esto y esto, ¿pasó o no pasó? Sí. Y ¿qué decía? Esto y esto. No decía la Biblia en el Antiguo Testamento, cientos de años, que a mí me iba a vender un amigo mío por 30 piezas de plata. Ay, es verdad. ¿Y por cuánto me vendieron a mí? Por 30 piezas de plata. ¿Y quién me vendió a mí? Pues un amigo tuyo, un discípulo. Y dice, pues ya está. Y no decía la palabra que me orarían, que me traspasarían las manos y los pies. Y miren mis heridas, miren, todavía están abiertas. Todo estaba escrito. Todo estaba profetizado. Y dice que comenzó a darles un repaso por todas las Escrituras. Entonces dice que ellos se dieron cuenta y abrieron los ojos y dijeron, entonces todas las desgracias y todos los latigazos y todo el rechazo popular al final se ha tornado en bendición. Porque si eso no hubiera ocurrido, tú nunca habrías muerto. Y si tú no hubieras muerto por nosotros seríamos unos desgraciados, porque nuestros pecados todavía estarían ahí en la lista. Pero gracias a aquello que para nosotros en un momento fue una desgracia, ahora resulta que se ha convertido en una bendición. ¿Te das cuenta cómo en la palabra de Dios tú puedes encontrar explicaciones aparentemente a todas tus desgracias?
Y cuando tú conoces al Señor y miras para atrás, tú dices, es que si a mí no me hubiera pasado aquello, que yo en un principio pensé que era una tragedia y una desgracia, pues yo a lo mejor hoy no estaría aquí. Y te das cuenta que Dios nunca pierde, que Dios siempre gana. Y por eso no tienes que condenarte, por favor, hermano y hermana. No te condenes, no digas, no te condenes. Tu pasado Dios lo ha cambiado y lo ha transformado en bendición. Y si no hubiera sido por ese trasfondo del cual venimos, cada uno con el suyo, pues probablemente nunca hubiéramos llegado al conocimiento de la verdad. Así que no hay casualidades. Tú naciste en el hogar que tenías que haber nacido y tus padres se enamoraron no porque se tenían que conocer ellos para que pudieras nacer tú. Y en el país del cual vienes, tú tenías que haber nacido ahí. Y toda tu vida está diseñada desde antes de la fundación del mundo. Tu cuerpo, tus ojos, tu sexo, tu cultura, todo está diseñado. O sea, tenemos un concepto muy, muy raro de las cosas. Esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué? Porque los parámetros, los puntos de referencia nuestros es, esto me salió mal, luego es malo. Esto me salió bien, luego es bueno. No me digas. ¿Sí? A veces lo que para ti puede ser una tragedia, al final se convierte en la mayor bendición de tu vida. Y aquello que creías que era una maravilla, al final fue un desastre que ojalá nunca hubiera ocurrido. Aquello que te parecía tan bonito y tan atractivo, al final fue un desastre. Por lo tanto, a partir de ahora, déjate guiar no por tus pensamientos, no por tus emociones, no por tus impulsos, sino déjate llevar por el buen pastor, porque Él es nuestro pastor y con Él nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer un versículo más. En el libro de los Hechos hay una historia muy interesante acerca de un tipo de creyentes que, bueno, vamos a leerlo y ahora les digo. Estamos en Hechos 17, versos 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Allá, al fondo. ¿Quién es? Ah, Sonia, sí. Hechos 17, versos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok, yo le resumo, no se preocupe si no entendió nada, para eso estamos aquí, para aprender. El apóstol Pablo era un hombre que viajaba por muchas ciudades para extender el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Llegó a Tesalónica y él predicó y la gente dijo, bueno, pues será así, amén, creyeron y punto. Luego se va a una ciudad llamada Berea y dice que él exactamente igual, exponía, explicaba el Evangelio, lo que le había pasado, la historia del Evangelio, de Cristo, y dice que estos hacían algo que los de Tesalónica no hacían. Cuando Pablo terminaba de exponer su enseñanza, su predicación, su mensaje, ¿ya has terminado? Muy bien, muchas gracias. Dice que ellos escudriñaban, volvemos otra vez a indagar, estudiar, averiguar, consultar. Dice que miraban en las Escrituras. ¿En qué Escritura? En estas. En este caso el Antiguo Testamento, no se había escrito, ¿verdad? Escudriñaban las Escrituras a ver si lo que habían oído de Pablo era verdaderamente así o este hombre nos está engañando. Si nosotros hubiéramos hecho eso, no hubiéramos creído en tantas tonterías, ni hubiéramos cometido tantos errores como lamentablemente cometimos. ¿Por qué? Porque para nosotros las Escrituras eran un objeto decorativo. Bueno, el otro día, ¿te acuerdas? Nuestra hermana Dominga trae una Biblia maravillosa, preciosa, que una señora le iba a tirar, porque para muchos la Biblia es como una especie de amuleto. Claro, no van a poner una Biblia en el salpicadero del coche, entonces ¿qué ponen? Pues una pata de conejo, una herradura, no abulta tanto. Entonces la Biblia la tienen ahí como un objeto decorativo, como una especie de antídoto contra los malos espíritus, las malas influencias, o como aquellos que ponen una rama de perejil, o ponen al San Pancracio, o ponen una ramita de no sé qué, porque no tienen a un Dios poderoso, por eso tienen que recurrir a una pata conejo, por eso tienen que recurrir. Nosotros no tenemos que recurrir a ninguna de esas tonterías, porque mi Dios es mucho más grande y más poderoso que una pata de conejo, y mucho más grande que una herradura. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y yo me voy a poner ahora aquí un lazo rojo con 53 años que tengo, creyendo que eso me va a proteger. ¿De qué? ¿De qué me va a proteger, mijo? Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Y dice la Biblia que aunque un ejército se levante en pie de guerra contra ti, no te podrán hacer nada. ¿Por qué? Porque yo soy tu luz y yo soy tu salvación, dice el Señor. Brujos y santeros, que hagan lo que quieran. Pues si ya lo hicieron, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan cuando fueron allí y me dijeron a mí, venimos a destruirte a ti, a tu iglesia y a tu familia? Y le dije, ¿a que no puedes? Y allí estaban matando pollos y gallinas y haciendo rezos. Digo, sigue matando pollos y gallinas. En menos de un año te vas a ir de aquí y te vas a ir arruinado y dividido. Así fue, ¿sí o no? Amigo, porque no pueden hacer nada contra los hijos de Dios, porque la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Ay, y de noche, ¿cómo hago? Cierro un ojo y abro otro. No te preocupes, el ángel del Señor está alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Que hagan lo que quieran. Pobrecitas gallinas y pollos, ya con el hambre que hay en el mundo, ya se las podrían dar a más de uno, en vez de estar derramando sangre por ahí. Pero amados hermanos, hay una protección sobre nuestra vida. Y si hubiéramos comprobado a la luz de las Escrituras, antes de hacer aquello, pues no hubiéramos cometido los errores que cometimos. Así eran nuestros hermanos de Berea. Dice que eran nobles, eran personas que decían, a ver, tú dijiste que Cristo nació ¿dónde? Pues el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Vamos a comprobar si decía eso. A ver, ¿dónde dice eso? Ah, es verdad. Había un profeta llamado Miqueas que dijo que el Mesías cuando naciera, pues tenía que nacer en algún sitio, no podía nacer en cualquier parte del mundo. Tenía que nacer en Belén de Judea. Efectivamente, tú. Y la Biblia dice que Jesucristo sería crucificado entre malhechores, pero enterrado con ricos. Y dice, ¿dónde dice eso? Bueno, pues aquí lo dice en Isaías. Y la Biblia dice que tenía que morir así y tenía que pasarle aquello. Ellos comprobaban a la luz de la palabra si lo que aquel hombre les enseñaba era verdad o no era verdad. Y yo les digo a ustedes exactamente lo mismo. Tomen apuntes, vean después el culto si quieren en la página web de la iglesia, grábenlo y después cuando vayan a casa, ustedes comprueben si las citas que yo les he dado son bíblicas, si es un invento, si esto es un timo, un engaño, y usted llegue a la conclusión que quiera llegar, pero con la palabra de Dios en la mano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno tiene una protección contra la mentira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan el ejemplo que una vez les puse? No es nuevo, ya lo he hecho en otras ocasiones. Cuando en Europa había tantas monedas, hoy en día ya es más fácil, ¿no? Ya con el euro, pues te mueves por Alemania, por tal. Pero hace muchos años había mucho tipo de monedas. Y le preguntaron una vez a un hombre, oye, ¿y tú con tantos billetes que manejas y tantas monedas en el banco y tantas, tú cómo descubres a los billetes falsos de los billetes verdaderos? Tú habrás tenido que estudiar un montón de billetes falsos, ¿no? Dice yo, ninguno. ¿No? ¿Y tú qué has estudiado? Dice yo, el verdadero. ¿Solo el verdadero? Dice, claro. Cuando tú conoces al verdadero, lo conoces tan bien que cuando te dan uno falso, tú dices, esto es falso. Ahora, si yo me pongo a estudiar todo lo falso y no conozco al verdadero, sí, dice, este es falso, pero ¿y el verdadero cuál es? Ah, no lo sé, porque no lo he estudiado. Entonces, hágalo al revés. Hay gente que dice, voy a estar un tiempo con los mormones, otro tiempo con los testigos de Jehová, otro tiempo con no sé quién, otro día con no sé cuánto, y al final tienes un cacao en la cabeza que no sabes si tienes que orar para allá, ay no, era para allá. De rodillas o sentado. Claro, si has estudiado todo lo falso, tienes un cacao en la cabeza que ya no ni te aclara. Olvídate de eso, muchacho. Tú estudia el verdadero, lo que dice el Señor en su palabra. Habla con el Dios verdadero, honra y adora al Dios verdadero. Y cuando te venga algo raro, tu espíritu va a ser así, una alarma. Y te vas a quedar tranquilo, porque el verdadero, que es el Señor Jesucristo, el que dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que dijo, ¿está alguno cansado, deprimido, trabajado? Venga a mí y descanse. El que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú lo tengas a Él, cuando tú lo conozcas a Él, automáticamente en cuanto te toquen a tu casa y te digan, mire, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Y tú haces así. Y tú dices, habla como un cristiano, pero huele a lobo. Esta huele a lobo. Y cuando, hola, hermano querido. Mucha dulzura. Cuidado con las moscas muertas que son las peores. Mire, tengo aquí. Mire lo que me pasó.
Mire qué cosa tan interesante. Yo me pongo a leer, yo leo todo. Y me pongo a leer. Y de repente estoy acostado en la cama y hice como un resorte. Me levanté así y dije, mira, lo subrayé y todo. Digo, ¿cómo? Mira, a ver qué piensas tú, a ver qué piensas. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Está bonito. Apocalipsis. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. ¿Sí o no? De momento va bien. Lo peor es cuando se mezclan verdades con mentiras. Porque cuando te dicen una verdad, no hay problema. Cuando te dicen una mentira, dices, pues eso no es verdad. Pero cuando te mezclan una verdad con una mentira, ay, amigo, ahí donde tienes tú que sabes, no, mijo. De momento vamos bien. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía como copia y sombra del que está en el cielo, este departamento solo se abría en el día de la gran expiación para la purificación del santuario. Está bien, sabemos que una vez al año, el día de Yom Kippur, iba el sacerdote, se presentaba en el lugar santísimo, todo va a fenómeno. Sigo. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto en el lugar santísimo indica que el santuario terrenal se abrió en 1844, cuando Jesús entró en él para consumar la obra de la expiación. ¿Sí? Espérate a ver cómo es. Mira, aunque lo lea así, o lo lea así, o lo lea así, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo? Cristo entró en el lugar santísimo, el santuario celestial, y se abrió en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. ¿Cómo se te queda el cuerpo a ti? Ahora tú dices, vale, vamos a buscar, a ver, ¿cómo lo dijo aquí? 1844. Será capítulo 18, verso 44, y se habrán confundido. ¿Sabe lo que me pasa con esto? Que ya digo, ya no, porque yo ya con la edad que tengo ya perder el tiempo ya en boberías. Yo una vez le dije en el Parque La Granja a una pareja muy amable, una señora muy amable de Testigos de Jehová, se me acercaron y buenas tardes. Y yo, cuando un testigo de Jehová me da palique, yo le doy para que así lo entretengo y no habla con otra persona. Y yo muestro interés, entonces les animo. Y entonces mientras están conmigo sé que no le están comiendo el coco a otra pobre mujer, ¿no? Y me dice, ¿usted sabe que el Señor Jesucristo vino en 1941, 45? Digo, ¿sí? Sí, no me diga. ¿Usted no lo sabía? Digo, pues mire, si le digo con toda sinceridad, me acabo de enterar que él vino en 1945, 41. Digo, ¿y usted me lo puede demostrar con la Biblia? ¿Hay algún versículo que diga que Jesucristo vino en 1941? Y me dice, pues sí. Y yo le dije, yo le prometo, señora, que si usted me enseña un versículo de la Biblia, incluso de la suya, porque ellos tienen otras, sabía, ¿no? Si usted me demuestra con su Biblia o con esto, me da igual con cualquiera, que Jesucristo vino en 1941, yo me hago ahora mismo testigo de Jehová. Y voy calle por calle, puerta por puerta, predicando lo que usted predica. Y me dice, ¿de verdad? Le digo, se lo prometo. Evidentemente, me sacó revistas, me sacó libros, pero la Biblia no te la puede decir. Cuando uno conoce la verdad, uno se da cuenta que lo primero que tiene que tener uno en cuenta es que el Señor Jesucristo dijo, el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. ¿Cómo me va a venir a mí esta persona y me va a decir a mí que entró en el cielo? Oye, una pregunta. Si murió en el año 33 hasta 1800, ¿cuál era? 44, ¿dónde estuvo?
¿Qué hizo el Señor desde el año 33 hasta 1800 y pico? ¿Qué hizo? Increíble, hermano. Pues lamentablemente como esto hay cantidad de cosas. Cuando uno no conoce la palabra, si yo con buenos modales, con un poquito de labia, un poquito de carisma, le digo, mire hermana, he leído un libro que es una maravilla, yo se lo recomiendo. ¿Usted qué va a hacer? Pues leerlo. ¿Por qué? Porque el pastor me dijo que lo leyera y me dijo no sé qué, no sé cuánto. Usted no tiene que hacer caso a lo que yo le digo. No sea ingenuo, esa época ya pasó. Usted tiene que hacer caso a lo que dice la Biblia. Y si en algún momento yo o cualquier hermano de la iglesia viene y le predica algo diferente, algo distinto de lo que dice la Biblia, no le haga caso. Es más, denuncie a esa persona. El mismo apóstol Pablo dijo, hermanos, yo he estado entre ustedes y le he predicado el evangelio de Jesucristo. Pero miren lo que les digo, si un ángel del cielo viene y les predica a ustedes algo diferente a lo que dice el Señor en su palabra, no le hagáis caso, sea anatema, dice la Biblia. En otras palabras, por encima de la palabra de Dios no hay libro, no hay visión, no hay revelación, no hay vaina, no hay nada raro. La palabra de Dios es soberana. ¿Cuántos dicen amén? Por eso digo, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que averiguar, hay que indagar. Y a veces una respuesta no viene en 2 días. Tiene que buscar por aquí, buscar por allá, comparar un versículo, comparar otro. Oye, ¿qué dice el original? ¿Y qué dice el griego? ¿Y qué dice el hebreo? ¿Y qué dice Mateo? ¿Y qué dice Daniel? Y llegar a una conclusión. Hay cosas que usted así en 2 minutos las encuentra y otras que llevan años. Pero nunca se salga de la palabra de Dios, porque si el mundo entero hiciera caso a lo que dice la palabra, el mundo sería una maravilla. No habría divorcios, no existirían cárceles, cerraduras y alarmas. ¿Para qué? Si dice la Biblia, no robarás. Bendice a tu prójimo. ¿Para qué? ¿Para qué? Tantas alarmas y tantos candados y tantos mandos de distancia y tantas rejas. ¿Para qué? Lamentablemente, cuando el hombre le da las espaldas a Dios, todo sale mal. Ahora eso sí, después Dios siempre es el culpable. Porque los ignorantes son los que utilizan el típico argumento infantil. Y si Dios es tan bueno, ya empezamos. Y si tú eres tan bueno, ¿por qué le das tan mala vida a tu mujer y a tus hijos? Y si tú eres tan bueno, ¿por qué haces esto y aquello? ¿Verdad? Porque da la impresión de que el que lo hace mal siempre es Dios. Tú no, tú eres el mejor hombre del mundo. Tú eres la mejor madre de la tierra. Tú eres el hombre perfecto. ¿Verdad? Y miramos nuestra vida. Y nuestra vida a veces es un cúmulo de fracasos y de tropezones y de caídas. Y somos seres humanos. Dios ha creado al hombre tan perfecto que hizo algo que yo nunca haría. Y es crear al hombre con la capacidad de rebelarse en contra del Creador. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Tú te crees que una persona va a inventar un programa de ordenador que se le vuelva en su contra? Que el ordenador piense y se rebele contra el que lo ha creado. Eso es un disparate. Pero Dios lo hizo así. Para que el hombre no pudiera decir, claro, es que yo no te puedo odiar, yo no me puedo separar de ti porque tú me has puesto dentro en mi genes, en mi genética. Tú me has puesto algo que me tiene atado a ti y yo no quiero estar contigo. Yo no quiero adorarte, yo quiero ir por otro camino. Y Dios dijo, muy bien, vete. Pero aunque te vayas por el peor camino, yo quiero que sepas que yo te amo. Pero quiero que sepas que no he creado un robot, he creado un ser libre. Y yo te digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú dices, armaos los unos contra los otros, es problema tuyo, no es problema mío. Y Dios quiere que nos perdonemos. Pero ¿cómo cuesta a veces perdonar? Y Dios quiere que reconozcamos. ¿Y cuánto cuesta reconocer? Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra de que el diseñador del universo, el creador del universo, lo creó todo tan perfecto que nos dejó un mapa. Cada vez que yo vengo por el aeropuerto del sur, hay unas chicas allí que yo le digo, no hace falta, yo soy de aquí, ya, no, te lo agradezco. ¿Qué están haciendo las chicas allí en el aeropuerto del sur? Dando un mapa a los extranjeros. Pues claro, llega un extranjero y dice, ¿a dónde voy? ¿Para allá? ¿Loro Parque dónde es? No, allí en los Gigantes. Tienen que tener un mapa para poder guiarse y en la vida uno tiene que tener un mapa, que no todo es trabajar y tener hijos y tener un buen sueldo, que hay que tener un mapa en la vida. ¿Por qué? Porque ese mapa nos indica el camino correcto, lo que está bien, lo que está mal. Y como no lo leemos y como el hombre lo ignora, pues así le va. Y lo que te iba a decir antes, y termino, un famoso ateo, pero ateo de estos que fueron por su país en Francia, Voltaire, dando conferencias en contra de Dios y que Dios es una mentira y un mito y no sé qué y no sé cuánto. Él dijo, cuando yo me muera, dijo Voltaire,
Ni 100 años pasarán, ni 100 años pasarán, la Biblia ya no se, ni se leerá, ni existirá ese libro. Mira la cifra que teníamos ahí. La Sociedad Bíblica, esta empresa o este organismo, esta institución que se dedica a traducir la Biblia a más de 3000 y pico idiomas y a extenderla por el mundo entero, en Francia, ¿dónde tiene sus oficinas centrales? Porque aquí están en Madrid. Pero ¿y en Francia la Sociedad Bíblica dónde tiene las oficinas? Dilo, dilo. En la casa de Voltaire. En la casa de Voltaire. Aquel que dijo, cuando yo me muera, 100 años pasan y no hay ni una Biblia en el mundo. Mira, pues para que veas cómo son las cosas, en tu casa vamos a imprimir miles de Biblias todos los días. ¿Qué te parece? ¿Cuánta gente quemaron aquí en España por leer la Biblia? ¿Cuánta gente masacraron? ¿Cuántos curas tuvieron que salir corriendo a Suiza, Alemania, porque aquí no se podía leer la Biblia? Mira, la Biblia, aquí está. ¿Qué te parece? Porque la palabra de Dios no pasa, es un libro eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra siempre permanecerá. Lea la Biblia, compre una Biblia, hágase con una Biblia. Ahora mira, una de las cositas que quería decirles a todos, que aquí hay una campaña que consiste en mandar un mensajito, un SMS, y con todo lo que se recaude de ese mensajito, pues se van a imprimir Biblia. Mira qué fácil, mira qué fácil. Mandas un mensajito, aquí está el número, yo después se lo digo, y ustedes pueden colaborar para que se difunda la Biblia. Mira, la palabra Biblias al 28014. Te dice cómo bajar la Biblia en una tablet, cómo bajar la Biblia a través de un móvil. Es increíble. La palabra de Dios es el mejor regalo que Dios le ha hecho a la humanidad. Y a través de la palabra de Dios sabemos la verdad que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermano, esta noche ahí donde está. Antes de que termine el año, adquiera una Biblia, comience a leerla y pídale al Señor que le ilumine y le muestre el camino. Porque lo que usted verdaderamente necesita es conocer a Dios. Cuando usted conozca al Señor y a su palabra, su vida nunca será igual, jamás, nunca. Escudriñar las Escrituras, dice el Señor, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra un día vino a nuestra vida y a través de tu bendita palabra la verdad, la luz, la libertad. Porque sin verdad no hay libertad. Por eso, Señor, te damos infinitas gracias en esta noche por ese día que un día alguien nos donó una palabra, una Biblia. Porque fue a través de la Biblia que descubrimos que tú tenías un plan, un propósito para la humanidad y que Cristo, tu Hijo amado, el Mesías, vino a este mundo a morir por nosotros. ¿Y por qué tuvo que morir de esa manera? Gracias, Señor, porque tú has quitado el velo, la ignorancia, la ceguera. Y ahora podemos ver y comprender tantas y tantas cosas, Dios mío. Ayúdanos a compartir tu palabra con el mundo, para que el mundo crea y para que el mundo vea que todo tiene una razón y una explicación, Señor. Guarda, Señor, nuestras vidas y que verdaderamente amemos y honremos la palabra de nuestro Dios. Recibe la gloria y todo el honor y el reconocimiento en esta noche. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.